En el extremo norte de India, entre China y Nepal, están los majestuosos montes Himalayas. Millones de personas viven aquí, pero la gran mayoría nunca ha escuchado el Evangelio. No lejos de estos monasterios budistas encontramos a un dedicado misionero nativo. Su nombre, Tito. Cuando Tito era niño, un ministro viajero vino a orar por su padre y hermano que estaban enfermos en su lecho de muerte. Dios hizo un milagro y lo sanó. Allí su familia abrazó a Cristo. Ahora que Tito es adulto, es un ministro viajero. Recorre valientemente lugares donde el nombre de Jesús es desconocido. Hay mucha gente en este valle que nunca ha escuchado de Jesús, pero los que viven en las montañas son los que están verdaderamente aislados. Solo hay una forma de llegar a esta gente: caminar. Y una buena parte del camino es cuesta arriba. Aún con todo su esfuerzo, no hay garantía de que alguno siquiera lo escuche compartir de su fe. Lo que les dijo es completamente nuevo y muchos escuchan cortésmente, pero otros dicen cosas como: vete con este Dios tuyo. El alcohol es problema crónico y los que beben se ponen molestos conmigo y me dicen que me vaya o me golpearán. Dicen que si vuelvo me matarán. Esto puede ser atemorizante, pero no pueden detenerme porque sé que Dios me llamó a este trabajo. La persecución lleva a Tito y su familia más hacia Dios. Ellos ayunan y oran por esa gente, y entonces Tito empaca sus cosas y regresa al mismo pueblo, a la misma casa, a la misma gente que dijo que lo matarían. Y Dios hace cosas maravillosas. A menudo sus corazones son cambiados o se enferman y me piden que ore a mi Dios que los sane, y Él lo hace. Muchas veces así ocurre una conversión. Tras años de dedicación desinteresada, los esfuerzos de Tito están dando fruto. Ya comenzó 2 misiones y es pastor de una creciente iglesia. Hoy 9 creyentes son bautizados gracias a un heroico pastor que hizo camino para encontrarlos. Y este mismo hombre que está cambiando su mundo hoy, lo hará de nuevo mañana. Febrero 2011. El público se conmueve al ver este chocante video de un celular. Un brutal ataque a un niño de 13 años en Filadelfia. Nadine Khoury dijo que el asalto fue porque es pequeño para su edad y su familia es africana. Nadine se presentó en el talk show de televisión The View con el propósito de denunciar el acoso en Estados Unidos. ¿Y qué de los cristianos en otros países que son atacados y a veces asesinados por su fe, especialmente si son convertidos del Islam? Asaltos como el de Nadine Khoury ocurren regularmente en países musulmanes alrededor del mundo, pero los principales medios de comunicación se niegan a informar al respecto.
Historias como la de Hussein, de 11 años, quien profesó públicamente su fe cristiana usando una cruz de plata en su escuela en Turquía. No es la cruz física, es el significado de la cruz lo importante, es algo bello. Yo quería que la gente me preguntara sobre ella para poder hablarles de Cristo. En ese momento, Hussein tenía 9 años. Su padre, Hakim, era un erudito musulmán que había estudiado el Corán en Irán y Siria. Cuando sus preguntas sobre el Islam no tuvieron respuesta, Hakim las encontró en la Biblia y en la iglesia. Después de aceptar el cristianismo, Hakim decidió llevar a Hussein y a sus otros hijos a la iglesia. Me sentí tan vivo oyendo los himnos y cantando en la iglesia. Sentí que tenía que aprender más de eso. Estaba muy gozoso. Después de aceptar a Cristo, Hussein quería compartir las buenas nuevas con otros. Él desconocía el peligro que enfrentaba por dejar el Islam. Su hermana lo vio usando la cruz de plata y le dijo a sus padres que Hussein le estaba contando a todo el mundo que su familia se había convertido en cristiana. Por temor a la persecución de los musulmanes radicales, sus padres le prohibieron usar la cruz. Decíamos que era un problema de Hussein. Tratábamos de prevenir conflictos con otros, pero nos dimos cuenta que nosotros teníamos el problema, no Hussein. Decidimos ser como él, más abiertos sobre nuestro cristianismo. Los compañeros de Hussein en la escuela se burlaban de él, le ponían apodos. Sufría ataques similares a Nadine, el niño de Filadelfia. Hussein amenazó con reportar a uno de los compañeros al director. El niño me agarró del brazo, retorció mi mano y gritó: «Voy a dispararte si dices algo de esto». Hakim describe lo que sucedió cuando confrontó al padre del compañero. Pensé que el padre se preocuparía por la acción de su hijo. Sin embargo, me insultó, me amenazó y dijo que podría dispararme si actuaba en contra de su hijo. Las peores golpizas que soportó Hussein no vinieron de sus compañeros. Hussein se negó a ir a la escuela. Yo le pregunté si los niños le seguían golpeando. Él contestó: no, mi maestro de religión. En la mayoría de países musulmanes, todos los estudiantes deben asistir a estudios islámicos en la escuela. Quienes se niegan a recitar el Corán y las oraciones islámicas son golpeados por el maestro. Así le pasó a Hussein. Dice que era castigado con una vara de 2 pies porque no decía el shahada islámico. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. I bear witness that there is no God but Soy God. testigo que no hay otro Dios sino Dios y que Mahoma es su profeta. No me gusta decirla, no está en mi corazón. Son palabras sin significado para mí. Hakim volvió a la escuela y preguntó por qué su hijo cristiano era golpeado por no recitar las oraciones musulmanas. El maestro de religión dijo que el director lo permitía y los padres estaban de acuerdo. Los golpes del maestro, la intimidación y ataques de los compañeros tuvieron consecuencias en el joven Hussein. Estresado y traumatizado, comenzó a padecer de convulsiones. Ahora es medicado para tratar esa condición. Él ahora asiste a una nueva escuela donde sufre menos ataques. Insiste en que nunca volverá al Islam, aunque tenga que soportar peores abusos. Cristo dijo: sufrirán por mí. Entonces está bien sufrir, y debemos estar contentos de sufrir por Él. El Señor está conmigo. Hussein dice que seguirá hablándole a otros sobre Jesús, con o sin la cruz de plata. Gary Lane, CBN News, Turquía. Su nombre es Kim Un-jin, edad 31 años. Nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país. La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480,000 son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia. Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer, las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio, nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la Constitución norcoreana.
pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto de atrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del Imperio japonés, tenía una Biblia china. Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia, hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa. En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela, nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200,000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30,000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Jae-chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video obtenido por CBN News supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No, todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. ¿Lo extrañas? Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia desertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida. Yo crecí en un lugar donde se decía que no había Dios, pero mi padre me enseñó lo contrario. Él amaba a Cristo y por eso murió. Kim tiene el sueño de regresar a Pyongyang y compartir sobre su amor con la gente de Norcorea. Nos alistamos para el día en que se abran las puertas. George Thomas, CBN News, Seúl, Corea del Sur. Actualmente,
Más de 200 millones de cristianos son perseguidos a nivel mundial. La persecución está presente en países de América Latina como Colombia, México y Cuba, y en el Medio Oriente. En los últimos 7 años, la guerrilla marxista, conocida como las FARC, ha asesinado más de 300 evangélicos. También han secuestrado y desplazado cientos más. Este grupo ve en los cristianos evangélicos una amenaza a sus ideales ateos y de violencia contra todo aquello que se oponga a lo que ellos creen. En el estado sureño de Chiapas, en México, los cristianos, específicamente los evangélicos, son perseguidos por sus vecinos. En el 2008, estos quemaron una iglesia llamada El Alfarero. La acción tenía como propósito forzarlos a abandonar la región. Desde entonces, los evangélicos de Chiapas enfrentan amenazas constantes por parte de la comunidad. En Cuba, el cristianismo fue prohibido desde el establecimiento del régimen comunista en la década de los 60. Fidel Castro prometió erradicar las iglesias y la religión del país, pero falló. 50 años después de la revolución, hay 8 veces más cristianos que en aquel entonces. Estando al tanto de esto, el régimen castrista levantó estrictas regulaciones de culto como un medio de controlar el número de conversos y el avance de la religión en el país. En el Oriente, la persecución proviene de diferentes fuentes. Corea del Norte es uno de los países que más persigue a los cristianos. Allí solo hay una religión que es no solo permitida sino impuesta a cada coreano. El culto se centra en la adoración a los líderes comunistas del país. Esta religión propone que el dictador es un dios a quien hay que adorar y rendir tributo. El gobierno considera a los cristianos como una amenaza a la estabilidad, ya que ellos se niegan a adorar al líder político de la nación. Los castigos por ser cristiano en Corea del Norte incluyen tortura, encarcelación y ejecución. Algunos cristianos también son enviados a campos de concentración, de los cuales los prisioneros nunca salen. La persecución en China es parecida a la de Corea del Norte. El gobierno comunista busca erradicar la religión del país. Estadísticas demuestran que China es el país que más presos tiene en el mundo por practicar la religión cristiana. La mayoría de estos presos están acusados por predicar el evangelio sin permiso o por poseer y distribuir literatura cristiana. Aparte de los gobiernos comunistas que buscan erradicar el cristianismo de sus países, la otra fuente de persecución cristiana en el mundo oriental es el Islam. En países como Irán, Arabia Saudita, Palestina, Afganistán, Yemen, Pakistán e Irak, los conversos pagan con sus vidas su fe en Cristo. Estos países basan su sistema legal en el libro sagrado islámico conocido como el Corán y en los ejemplos y dichos de Mahoma. Alá, el Dios islámico, dejó establecido en el Corán: hagan la guerra a quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado Mahoma han prohibido, ni practican la religión del Islam. Corán 9:29. Mahoma, en varias ocasiones, comentó que aquellos que abandonen el Islam y abracen otra religión deben ser ejecutados. Él dijo: la sangre de un musulmán no puede ser derramada a menos que sea como castigo en uno de los siguientes casos: por asesinato de otro musulmán, por adulterio, o porque haya abandonado la religión islámica. Sahih Bukhari, volumen 9, número 17, Sahih Muslim, libro 16, número 4152. También sentenció: quien haya cambiado su religión islámica, mátenlo. Sahih Bukhari, volumen 9, número 57, Muwatta del Imán Malik, número 1410. Otros países islámicos no aplican la sentencia de Mahoma de ejecutar a los que abandonen el Islam, pues sus sistemas no se basan enteramente en la ley islámica y se hacen llamar repúblicas democráticas. No obstante, estos países no garantizan la libertad de culto ni el derecho de cada cual a escoger su religión.
Tampoco se puede predicar o compartir el mensaje cristiano, ni poseer literatura cristiana. Los cristianos en estos países enfrentan multas, encarcelamiento, deportación y ostracismo. Los grupos extremistas son los que llevan a cabo la persecución violenta y las ejecuciones de los conversos en estos territorios, en muchas ocasiones respaldados por el gobierno. Algunos países que están sujetos a este sistema son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, entre otros. En total, son más de 40 los países en los que los cristianos son perseguidos en la actualidad. Esto rara vez es reseñado en los medios de comunicación internacionales, y esta realidad pasa inadvertida por gran parte de la comunidad cristiana. Es por esta razón que le invitamos no solo a unirse al Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, sino a ser la voz de los perseguidos y a propagar este mensaje. Dios le bendiga. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Hebreos 13:3.